Hola, en este video voy a hablar sobre la globalización, la sociedad de información y sociedad del conocimiento y la educación escolarizada. Bueno, pero vamos a aclarar qué es globalización. Es una palabra que actualmente suena mucho, que nos remite a esta idea de globo, estar todos conectados. Pero bueno, Peter Sloterdijk es un filósofo o pensador alemán, nos dice que hay tres momentos de la globalización. Esta no inició en épocas contemporáneas, sino que ha existido desde siempre, y eso va a ir influyendo en qué entendemos por globo, por todo, por el mundo. Sloterdijk nos dice que la primera etapa es la etapa terrestre, es decir, cuando una comunidad conoce a otra en el mismo espacio terrestre, en el mismo continente, en el mismo país, etcétera, lo que se denominaba en esa época, y una cultura, una comunidad conoce a otra y hay un intercambio, todo terrestre. La segunda etapa va a ser la etapa marítima. Es cuando, ahora sí, de ese espacio en el que se convivía, se cruza, se llega a otro a partir del mar. Por ejemplo, cuando los europeos llegan a América, ¿no? Es parte de eso, pero no solo llegan a América, sino que descubren nuevas partes en África. En esa época se descubre Australia, por ejemplo, ¿no? Toda la exploración marítima. Y la última va a ser la virtual, la que tiene que ver ahora sí con con un entendimiento distinto del tiempo y del espacio. En esa época, ¿no? Para ese tercer momento, nosotros estamos ahí. Habrá quienes digan que nosotros ya llegamos a otro, que cruzamos a otra época. Y bueno, ¿qué impulsó eso? Internet. Internet modificó la relación del espacio y el tiempo. Al momento que yo estoy haciendo este video, yo en este momento estoy en España con cierto uso horario, a ciertas horas de la noche, etc. Y para cuando ustedes ven este video, no va a importar dónde estén, a qué hora sea, la información va a ser prácticamente, la información va a ser la misma, el video no va a cambiar. Y entonces eso nos pone en un espacio y en un tiempo distinto, ¿no? Ustedes están en la modalidad en línea y la forma de trabajo va a ser completamente diferente. No hay un espacio mismo físico en el que nosotros interactuemos. Sin embargo, eso no quita que no haya interacción, que no nos conozcamos, que no aprendamos unas cosas de los otros, que nos caigamos mal incluso, ¿no? Puede ser, que nos caigamos bien, que nos enamoremos, etcétera, porque ya no va a importar la espacialidad física para interactuar. Eso va a ser fundamental en tanto a la globalización. Bueno, eso es desde Peter Sloterdijk. Internet, como decía, ¿no? Hizo cambios drásticos en la manera de entendernos como personas, porque no solamente es entender la información o entender el espacio, sino cómo nos entendemos a nosotros. No tiene nada que ver la forma en la que un niño que está creciendo en esto, los nativos digitales que les llaman, a una persona mayor. La brecha va a ser gigante, porque para una persona, un adulto mayor, un anciano, incluso para muchos de nosotros que nacimos sin que estudian estas tecnologías, nos encontramos de repente en ciertas situaciones extrañas, la formación de sujetos, de individuos, la subjetivación, va a ser distinta. Hay cosas que se tienen que decir a la cara para nosotros, ¿no? Hay cosas que preferimos hacer llamados, los chicos ahora prefieren hacer, por ejemplo, videos, prefieren mandar todo por mensaje. La relación, la comunicación va a ser distinta, los sujetos vamos a ser distintos. La tecnología nos cambia tanto como nosotros la cambiamos a ella. Esta es una relación y hay que entender por tecnología no solo los aparatos electrónicos o digitales. Un lápiz es tecnología, la ropa es tecnología. ¿Por qué? Porque es algo material alterado, ¿no? A base de ciertas técnicas en las que hay un perfeccionamiento, un mejoramiento para nuestra vida, para la vida humana. Y eso nos cambia. No es lo mismo haber nacido cuando en la época de las cavernas, cuando los miedos, las angustias humanas, porque ya eran humanos, eran distintas, ¿no? Que llegara un animal a matarlos en la noche, prácticamente la mayoría, yo creo que ninguno de nosotros tenemos miedo a que entre un animal y nos mate en la noche. Tal vez tendremos miedo a la violencia, por ejemplo, ¿no? Que entre alguien, otro humano, pero las condiciones van a ser distintas y eso nos hace distintos como sujetos. Entonces, Internet, por supuesto que ha alterado la manera de concebirnos y con ello, ¿no? Ha cambiado la manera de lo que entendemos por importante, por valores, por ciertos procesos.
Entre esos procesos pues va la política, lo económico, las relaciones sociales y entre eso la educación, ¿no? Entonces ha cambiado mucho la manera de entender la educación. En épocas anteriores una persona aprendía un oficio, se educaba en algo y no tenía por qué cambiar, no tenía por qué aprender, no tenía por qué hacer algo significativo en su práctica, porque el tiempo pasaba mucho más lento. Entonces, lo que había aprendido le podía servir toda su vida para ganarse la vida, para eh, ejercer su profesión, su oficio, su práctica, etc. Hoy en día, siempre tenemos los celulares, ¿no? Cambian tanto del primer celular al que tenemos ahora, los que existen ahora, las computadoras, y no solamente cambian en términos físicos, sino lo que hacen. Cada vez nos es más extraño encontrarnos con ciertos aparatos que las lógicas van siendo muy distintas, no tienen nada que ver los aparatos actuales de los aparatos antiguos en los que podemos abrirlos. Si alguien sabía de electricidad podía arreglar la licuadora en casa y ahora las licuadoras tienen tarjeta madre, ¿no? Esa diferencia y esa relación distinta con los aparatos, con la tecnología, va a ser vital en este proceso nuevo que será las aldeas globales, como se les dice. Entonces la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, muchos dicen que es lo mismo, muchos dicen que es distintas, todavía apenas estamos enfrentándonos a ella como para poder decir, bueno, esto fue lo clave. Lo que sí hemos visto, lo que sí se ha teorizado ya, es la información. La información cambió drásticamente. La información ya no está en los libros, inamovible, física, fija, ¿no? La enciclopedia, cuando surge el enciclopedismo, la ilustración, lo que intentaba hacer era en cierta cantidad de libros poner toda la información del mundo, todos los conocimientos, almacenarlos en ciertos libros, creyendo, ¿no?, que se iba a ir editando poco a poco, que mucha información no iba a cambiar, que ahí se tenía almacenada toda la información y que cualquier persona que supiera leer y escribir, eso ya era muchísimo menores, personas, podía tener acceso a la información del mundo. Hoy con internet no podemos, es tanta la información y no importa que sea mala, que sea buena, hay información, todo el tiempo se están generando contenidos. Al yo hacer este video, subirlo a la red, ¿no?, subirlo a la plataforma YouTube, por ejemplo, es generar contenido, es generar información. Entonces a lo mejor este video, lo que yo digo, puede ser completamente banal, puede ser lo más importante del mundo, eso no importa. Todo el tiempo estamos generando información y ese generamiento de información, esa generación de información va a ser una cuestión muy particular a la sociedad en la que vivimos. La información ya no solamente va a servir para saber cosas, para hacer verdad, para generar conocimiento, sino que esa información misma va a ir modificando a pasos cada vez más acelerados nuestra misma sociedad. Antes, con una información que se tenía sobre una máquina, se generaban productos. Ahora se genera información. Ya no es la información que nos llega, la trabajamos y generamos otra cosa. La mayoría de los trabajos o del sector laboral que se habla, por ejemplo, del trabajo del futuro, etcétera, tienen que ver con la generación de información, la generación de contenidos y el análisis de esa información. Entonces, la sociedad de la información no es solamente que tengamos más acceso a la información, sino que la materia prima de trabajo es la información misma. Esa información nos va a permitir cambiar, nos va a permitir tener poder, ¿no? Entre más importante es la figura, entre más dinero tenga, entre más cargos públicos, políticos, etcétera, tenga, menos información tenemos de ellos. Entre más pobres las personas, más información. ¿Por qué? Por el uso que tenemos de las tecnologías, por ejemplo. Facebook es una plataforma que muchísimos millones de personas utilizan continuamente. Y entonces estas aplicaciones de, ¿quieres saber qué tipo de tacos harías o cómo vas a ser de viejo, etcétera? Todas estas cosas que test y demás. Y en otros al poner que sí, no solamente estamos dando información de en ese momento, sino estamos permitiendo que accedan constantemente a nuestras bases de datos, a nuestra información personal, contactos, fotografías, mensajes. Entonces, entre menos sepamos y estemos familiarizados con este tipo de tecnologías, mucho más vulnerables somos. Prácticamente ninguno de nosotros leemos las condiciones de privacidad que nos dicen sí, ya ponle que sí, porque si no, no puedo utilizar cierta aplicación que quiero, ¿no? Esa forma, ¿no?,
Entre más sabemos cómo funcionan este tipo de tecnologías, entre más sabemos, entre más poder tenemos, menos información va a estar. Entonces, el flujo de información va a ser muy importante y va a cambiar. Por eso se llama sociedad de la información. No es solamente que haya más acceso a la información. ¿Qué pasa con la educación en tanto a lo global? En un inicio la globalización parecía la promesa para homologar todas las sociedades. Pues si todos tenemos acceso a lo mismo, todos tendremos acceso a la vida que se tiene en el primer mundo, por ejemplo, ¿no? En cuestión igual y no material, pero sí en cuestión de derechos humanos. Si se garantizan ciertos derechos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, una vez que se hace global y que tenemos la tecnología para hacer esto inmediato, podremos traer esos derechos a nuestros países. En parte sí, ha funcionado de esa forma. Ahora ciertos fenómenos, ahora vemos a Latinoamérica en una situación brutal y tenemos información inmediata. En el momento que está pasando, por ejemplo, en Bolivia, en Chile, en Haití, en Ecuador, lo sabemos en el mismo instante, no importa en la parte del mundo que estemos. Sin embargo, la globalización también ha llevado las peores cosas. Países que habían superado ciertos índices de pobreza están regresando a unos niveles de pobreza que ya no había, ciertas carencias, ¿no? Ciertas prácticas que, por ejemplo, pedir dinero en la calle, ciertos niños en ciertas condiciones de trabajo, que ya habían superado el fenómeno de la migración, el fenómeno de la exportación de ciertos saberes. Con la globalización, ¿no? El mercado laboral se volvió flexible. ¿Qué es la flexibilidad? Porque ahora no la venden como la gran promesa. La flexibilidad no es solamente para el trabajador, sino surge principalmente para las empresas. Yo puedo, gracias a estas redes y a este mundo más pequeño, llevar mi fábrica, mi empresa, a un país donde se le pague menos, donde no haya estos derechos humanos y donde no haya quien garantice que haya. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa que antes estaba, por ejemplo, en Estados Unidos y que tenía que pagar cierta cantidad de sus trabajadores, que tenía que darles ciertos derechos y garantizar ciertas prestaciones, muy fácil, la cambiamos a México, donde tienen que pagarles menos, donde las garantías laborales son muchísimo menos favorables para el trabajador y más para los dueños, ¿no? Entonces, los trabajadores que antes tenían ciertas prestaciones de un día a otro se ven sin empresas, se ven sin industria. ¿Por qué? Porque se fueron moviendo. Entonces, esta homologización en términos de beneficios que tanto nos habían prometido, pues parece ser que está haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay esta flexibilidad laboral y eso nos hace a nosotros, como trabajadores, nos vemos obligados a insertarnos en ciertas dinámicas en las que tenemos que aceptar ciertas condiciones, ¿no? Ahora toda la cuestión del freelance, por ejemplo, en la que ya no es una empresa la que te contrata, sino que tú vas, haces un servicio y te vas a otra, y te vas a otra, y te vas a otra. Ahora un filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, habla de la autoexplotación, ¿no? Como antes había alguien que nos explotaba y nosotros rehusábamos a eso y ahora somos nosotros mismos los que nos autoexplotamos en términos de si no sacamos para vivir, entonces aceptamos más trabajos, aceptamos condiciones que no son las ideales. Trabajar en casa parece ser una maravilla, ¿no? No hay que salir y enfrentarse al caos, al menos yo que vivo en la Ciudad de México, el transporte es una cosa de locura a ciertas horas, que mejor quedarnos en casa, claro, sin ciertas prestaciones. Yo tengo que absorber ciertos gastos, por ejemplo, internet, luz, se pierde la sociabilidad. Mis jefes, al no verme, ¿no? Suprimen de su concepción ciertas cuestiones como la fatiga, como las deshoras. Ahora a cualquier hora puede ser horario de trabajo, porque yo puedo decidir ahora levantarme a las 11 de la mañana, maravilloso, pero me acuesto a las 3 de la mañana, porque como ya no es por tiempo, sino por proyecto, etc. Entonces la flexibilidad, por supuesto que ha traído cosas maravillosas, este acceso a la información prácticamente de todos es maravilloso, pero como ya veíamos en algunas lecturas, no es solo acceder a la tecnología como el aparato, sino al saber usar esa tecnología. Entonces debemos preguntarnos si este acceso a la información que nos está dando, una vez más, quiénes están privilegiando o si realmente se ha vuelto esto más democrático. No es solo atacar a la tecnología, porque la tecnología no solo son los dispositivos electrónicos o digitales,
todo es tecnología, sino ver qué nuevas formas de seres humanos se están formando. Y en ello, qué educación se va necesitando, qué educación se nos está brindando, si solo es una repetición que ahora solo se pasa, en vez de dar el libro físico, bueno, ahora se da en formato PDF. Eso realmente es un cambio y eso realmente está aportando algo a las nuevas lógicas en las que nos movemos, en las que el tiempo y el espacio se ha transfigurado. Como individuos podemos pasar horas, días, semanas, meses sin convivir con otra persona en el cara a cara, ¿no? Sin tener contacto físico. Puede ser favorable, es desfavorable. ¿Qué tipo de humano está construyendo este proceso? Entonces, más allá de pensar la globalización como algo nuevo, hay que entender que la globalización tiene que ver con la concepción del todo. Cada cultura ha tenido una concepción del todo. La tecnología es todo aquello que hemos alterado materialmente en beneficio de ciertas prácticas culturales, y ese beneficio no necesariamente es para todos los humanos, puede ser para un grupo, pero aún así hay una modificación. Y bueno, hay que recordar que esto solamente está generando una división y una tipificación distinta. No es nueva tampoco, se ha visto esto, ¿no? En la primera revolución industrial, por ejemplo, cientos y miles de personas de un día a otro se quedaron sin sus oficios porque una máquina los reemplazó, pero bueno, nunca han surgido tantos trabajos como en esa época. Y estamos a punto de pasar dar ese paso nuevamente por algo que se llama la automatización. ¿Y eso qué es? Que un robot, cada vez son mejores los robots, se quedan con nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tipo de trabajo estamos haciendo? ¿Para qué estamos educando? Y ahí es justamente donde nosotros nos tenemos que colocar, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer como pedagogos. Ver hacia ese futuro educativo qué tipo de personas vamos a formar, qué tipo de personas estamos siendo y cómo vamos a interactuar con la tecnología. Yo creo que ya no hay para atrás en ciertas cuestiones tecnológicas, pero en otras, la ética de las humanidades tiene que primar. Las humanidades son fundamentales en esta época, siempre han sido, pero más en este momento, porque nosotras somos las encargadas de decirles a los ingenieros, a los científicos duros, oigan, claro que podemos hacerlo, pero no tenemos por qué hacerlo. Pero para saber si tenemos o no tenemos o qué consecuencias habrá, tenemos que tener una reflexión ética y crítica. Y esa es parte de nuestra chamba como pedagogos. Entonces, hay que analizar estos temas con mucha más claridad. Tengo que hacer videos pues rápido, ¿no? Por el mismo formato de la plataforma, de los contenidos, de nuestras dinámicas de vida, etc. Pero los invito a que reflexionemos sobre esto y a que nos quitemos ciertas ideas que están en el imaginario colectivo. Y pues bueno, nosotros como profesionistas de la educación tenemos que ver un poco más allá y centrarnos en las que serán nuestras obligaciones profesionales ya, hoy. Bueno, gracias.